En primer lugar, es obligado agradecer tanto a Graciela como también a la profesora María Francisca Algueta y a todo su equipo de la universidad allí en Chile, también a los compañeros mexicanos. Desde luego, muy agradecido por poder participar en este evento tan importante, ya 11ª edición. Así que les deseo muchos éxitos también en el futuro y seguir acumulando ediciones y seguir haciendo un trabajo tan bien hecho y que todos reconocemos a ambos lados del Atlántico. Vamos a sintetizar las ideas principales de aquello que quiero transmitir. También después de las dos excelentes presentaciones que me han precedido, pues bueno, intentaré no desentonar excesivamente y plantear mis ideas de una manera lo más ágil posible y más cercana. Yo, como ya ha comentado la profesora Graciela Steines, soy profesor de Derecho Constitucional. En concreto, el ámbito de mis explicaciones se basan en la explicación de derechos fundamentales, que es como aquí está ambientada la asignatura de Derecho Constitucional. Es difícil encontrar algún tipo de disquisición jurídica en el que no se vean afectados derechos fundamentales. Es una cosa que nos llama a todos de alguna manera, nos interpela ante cualquier disquisición jurídica, que haya algún tipo de derecho fundamental que se pueda haber vulnerado, y en ese sentido siempre va a crear algún tipo de respuesta tanto personal como jurídica. En esa enseñanza del derecho constitucional, y barro en ese sentido para casa, pero bueno, no reniego también de mi pasado como filósofo del derecho y de ahí también participar de la reflexión jurídica, y creo que también en línea de lo que yo voy a comentar, nuestro compañero de Derecho Procesal, también las posibilidades de la filosofía del derecho procesal, del derecho constitucional, son inmensas de cara a introducir novedades en la enseñanza jurídica, pero quizás el ámbito del derecho constitucional y esa posibilidad de reflexionar sobre derechos fundamentales nos da la posibilidad de jugar en cierta manera también con cuestiones de actualidad y cuestiones de índole jurídica a la hora de asimilar conocimientos. El planteamiento de base es que el estudiante de Derecho, el que aspira a ser jurista, no a ser simplemente un licenciado en la licenciatura de Derecho, debe tener unos conocimientos que le lleven a aprender no solamente un oficio, sino a aprender a ser jurista y aprender un lenguaje jurídico, independientemente de la característica futura de su trabajo, del operador jurídico al que se determine el alumno del presente. Va a ser obviamente ciudadano en el contexto democrático, y va a ser un operador jurídico, un jurista que debe manejar ese lenguaje jurídico, y es lo que le va a generar una capacidad de diferenciación también respecto de otros profesionales. Ese lenguaje jurídico que se va adquiriendo a lo largo de las enseñanzas del derecho debe ser asumido gradualmente, debe ser aprendido por los alumnos, pero debe también interpelar en cierta manera esos deseos y esas ansias de conocer. Esa frase tan famosa desde el punto de vista de la filosofía, pero bueno, que el hombre tiene un deseo natural de saber, desde el punto de vista del jurista debemos potenciarlo especialmente entre los alumnos. Si el alumno no tiene ese interés por potenciar sus habilidades desde el punto de vista jurídico, no pasa realmente por la universidad. El alumno pasa por la universidad, pero la universidad no pasa por él. Y los profesores, desde mi punto de vista, debemos alentar e incentivar precisamente ese mayor énfasis en potenciar las habilidades. Y una de las habilidades obvias dentro de nuestra futura profesión, sea cual sea desde el punto de vista jurídico, son las habilidades de expresión. Obviamente no va a haber jamás un abogado, un juez, un notario que realmente maneje buenas habilidades de expresión si no tiene también un buen bagaje en cuanto a la capacidad de escritura, de manera que no son excluyentes ni muchísimo menos. Alguien que hable bien, que se exprese verdaderamente en términos jurídicos, necesariamente va a tener que tener un bagaje amplio en cuanto a léxico, a capacidad de introducir argumentos, enfatizar emociones, plantear cuestiones desde el punto de vista jurídico que refuercen sus posiciones, persuadir a un auditorio, y para ello necesariamente también debe saber escribir bien. De manera que es una concatenación de habilidades que el alumno, sin darse cuenta, realmente va profundizando y aderezando en su formación a lo largo de los estudios universitarios. Eso hay que potenciarlo y hay que plantear actividades interesantísimas como los estudios de caso de los compañeros, y yo planteo otro tipo de ejercicios o de actividades de manera que se potencien esas habilidades de expresión. La carestía de vocabulario, de léxico al que recurrir de los alumnos, lamentablemente es cada vez más preocupante, de manera que generar esas mayores habilidades para expresarse requiere también de fomentar la lectura. Es decir, hay que introducir lecturas, los alumnos tienen que leer previamente texto jurídico, tienen que aprender lenguaje jurídico para luego manejarse con soltura. Afortunadamente, en derecho, los planteamientos, casi siempre reduciéndolo esto muchísimo, implican dos posturas. Es decir, ante una disquisición jurídica vamos a encontrar una posición a favor, en contra, y vamos a tener que emplear argumentos a favor y en contra, de manera que ahí va a tener cierta relevancia o cierta
capacidad de mayor éxito en su futuro profesional aquel que tenga mayor capacidad de persuadir y convencer con sus argumentos. La capacidad de convencer con sus argumentos también es una posibilidad que puede entrenarse en clase. Y esto viene en relación con lo que les comentaba al principio. Al explicar los derechos fundamentales, una cuestión básica en la que podemos incidir para que aprendan en mayor medida la asignatura, que aprendan en mayor medida el temario y que encima profundicen y busquen más información es plantear debates universitarios. Plantear debates universitarios dentro de la asignatura para, como corolario a la propia materia, fomentar que ante una determinada pregunta jurídica que redunde en la posición a favor o en contra respecto de una vulneración de derechos fundamentales, son varias las preguntas que planteo al final del curso, los grupos de los alumnos eligen sus posiciones a favor o en contra y se participan en ese debate al final de la asignatura. Con eso tenemos todo un repaso de la asignatura propuesta en ese acompañamiento del profesor al alumno, comentaba el profesor González, ese método socrático de preguntas y respuestas, ese acompañamiento, no inocular el conocimiento, sino que acompañar precisamente en ese mayor conocimiento jurídico por los alumnos, cristaliza en esa parte final de la asignatura en la que efectivamente uno tiene la asignatura tan interiorizada que puede posicionarse a favor o en contra de un argumento jurídico, sostenerlo con el estudio de sentencias, con el estudio de noticias de actualidad que tengan que ver con esa cuestión jurídica relevante, con argumentos jurídicos teóricos, con aplicación práctica de casos resueltos que puedan beneficiarnos, es decir, van familiarizándose con el lenguaje jurídico, van recopilando argumentos y aparte tienen la necesidad de leer lo suficiente para tener soltura para defenderlo públicamente. El auditorio en este caso puede ser, de hecho así lo planteo yo, sus propios compañeros, de manera que habrá una posición a favor, otra en contra, y el resto del aulario constituyen los jueces, dictaminan quién gana o pierde la controversia. Y no respecto de un planteamiento previo, eso se desecha. Al entrar en el aula lo que uno tiene que atender es a los planteamientos jurídicos, a los argumentos jurídicos, a favor o en contra, hacer una recopilación de los mismos y determinar con su dictamen quién es la posición que ha vencido en esa disputa jurídica, si me permiten la expresión, porque le ha convencido más. Y ahí se traza la línea en la que el alumno, sin darse cuenta, ha asimilado todos los conocimientos de la materia al punto de poder defender si se vulnera o no un derecho fundamental y cómo puede contraargumentar también sobre el propio desarrollo del debate con argumentos jurídicos, y además esa propia necesidad de esa competencia bien entendida, el hecho de que a todo el mundo le gusta también participar en una competencia y ganar en cierta manera o convencer al auditorio que implique el reconocimiento de los compañeros, redunda en un mayor conocimiento de la asignatura y también entiendo que me quedan 3 minutos por lo que indica Graciela, en una mayor competencia también desde el punto de vista jurídico. Así que desde un principio que se plantea la materia, que se desarrolla a lo largo del curso, vamos poco a poco, el alumno muchas veces ni se da cuenta cómo va paulatinamente incrementando sus conocimientos jurídicos, va asimilando la asignatura y no necesariamente por el hecho de que se la estudie para el examen, sino que tiene en el horizonte la necesidad de aprenderse la asignatura porque va a confrontar también posiciones jurídicas. Va a ser adulto a efectos jurídicos en ese sentido ya durante la carrera y va a presentar una posición jurídica que tiene que defender. Cualquier jurista, cualquier persona que nos dedicamos al derecho, aparte de la pasión que podamos tener con nuestra profesión de docente, de abogado, cualquiera dentro de los operadores jurídicos, debe tener la capacidad de enfatizar emociones, enfatizar ideas, enfatizar argumentos, sostener la atención de un auditorio, mostrar los argumentos a favor que afianzan su postura y a la vez tratar de desarbolar, también con argumentos por supuesto, la postura contraria. A fin de cuentas, van aprendiendo ese oficio y no es esa la función de la universidad. La función de la universidad es generar juristas, pero en ese procedimiento realmente también aprenden el oficio y el oficio implica manejarse con las palabras, aprender ese lenguaje, plasmarlas de manera adecuada para acercar en ese auditorio hipotético que tiene a su alcance la postura o el apoyo de todos ellos para la argumentación que sostienen. Eso desde el punto de vista de la docencia del derecho constitucional me permite una amplitud también a la hora de estudios de sentencias, de exposiciones en grupo, pero sobre todo de plasmar esos conocimientos mediante una confrontación argumentativa de índole jurídica. Hasta ahora, y el proyecto que mencionaba Graciela en mi presentación, un proyecto de innovación educativa, ha sido muy bien acogido por los alumnos verdaderamente acaban estudiando más que el propio temario porque necesitan recopilar más información para defender sus posiciones jurídicas.
de manera que el profesor también no solamente se dedica a explicar un temario, sino que se siente ciertamente satisfecho, al menos puedo transmitir yo eso, porque los alumnos inciden todavía más allá al buscar noticias o información relevante de actualidad para tener mayor capacidad de argumentación y de contraargumentación también. De manera que básicamente esa es la metodología que yo aplico para, además de las clases magistrales teóricas, por supuesto, la recomendación de lectura de sentencias y de lectura de doctrina, que va a afianzar conocimientos y va a sostener también ese vocabulario que, por cuestiones de edad necesariamente, no es amplio en esos primeros años universitarios, pero va a generar un bagaje, un pozo jurídico que lo van agradeciendo también de cara al final de sus estudios. Espero no haber agotado el tiempo, porque es un poco el objetivo de que todos hablemos, presentemos las ideas y tengamos nuestro tiempo para explicar solidariamente también con los compañeros, y me despido dando las gracias tanto a la organización como a la profesora Graciela en su moderación. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, querido Jorge. Vi que corriste, volaste, pero fuiste preciso, conciso y consistente. Pues realmente no podríamos tener un panel como se debe, como manda, sin la participación justamente de quienes reciben. Creo que el mensaje que nos has mandado va muy en la misma línea. Te pido que revises el chat, porque la idea me pareció fantástico. El estudio de casos, el estudio de sentencias, realmente invita a una mayor investigación y más profunda, mucho mejor y más consistente que el abordaje meramente abstracto, en ese sentido teórico, como una función limitada de los maestros. Creo que el maestro es finalmente un puente, un catalizador, un estimulador, y en el momento en que el maestro se convierte en una barrera abstracta para el alumno, pues está perdiendo francamente la esencia de su función. Entonces, como nos quedan 5 minutos, ya que empezamos la mesa